Los datos estadísticos manifiestan que el 85% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre, y esto puede propagarse con una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. ¿Cómo están, amigo? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos está congregando a todos y cada uno de nosotros, y esto es educación ambiental y forestal frente a desastres e incendios forestales. Este espacio llega gracias al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. El día de hoy vamos a hablar de este tema bien interesante, como son los incendios forestales, los desastres naturales, pero partiendo desde la óptica de la educación y ambiental y forestal para hacer frente a cada uno de estos acontecimientos. En virtud de ello, a modo de introducción, diremos que la educación forestal es fundamental para la gestión sostenible de los bosques, abarcando desde la formación técnica de profesionales hasta la sensibilización del público sobre la importancia de los ecosistemas forestales. Se centra este tema particularmente en comprender los aspectos ecológicos, sociales y económicos de los bosques, promoviendo, practicando responsablemente su conservación y aprovechamiento. Desde el enfoque forestal queremos incentivar a convivir con nuestra naturaleza, a enseñar a cada uno de nuestros niños, jóvenes, estudiantes, profesionales y toda la comunidad en general a tener conciencia sobre el medio ambiente en la que vivimos, de tal manera que nuestros valores rescaten al mundo donde vivimos, que nuestra naturaleza sea comprendido como parte de nuestra vivencia, como parte de un todo en la que nosotros habitamos. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa, y por factores múltiples y diversas se están deteriorando, y uno de ellos es causado por los incendios forestales o también por los desastres naturales, pero estos desastres naturales son consecuencia de la mala práctica que ejercemos los seres humanos para con nuestro medio ambiente. Entonces, desde la óptica de la educación ambiental y de la educación forestal, queremos entender cuál es la función del ser humano para evitar la magnitud de los desastres naturales y para evitar estos incendios forestales y que terminen consumiendo nuestro hábitat y, por qué no decir, con nosotros mismos, como lo hemos visto en los datos estadísticos ya propalados por los medios de comunicación. La educación ambiental, entonces, es un proceso continuo a través del cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren valores y las competencias y la voluntad para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. Entonces, es un proceso continuo porque no solamente queda en que hoy día aprendo un tema y se acabó el problema, sino que permanentemente tenemos que innovarnos también en buscar soluciones a los problemas que enfrentamos dentro del medio ambiente. El énfasis está puesto en la conciencia del individuo, no en formar y en adquirir conocimientos teóricos, sino en comprender y reaccionar ante lo comprendido, tener
ese criterio de raciocinio del bien y el mal, promueve la acción y la toma de decisiones para la solución de problemas. La educación ambiental busca desarrollar nuevas competencias, nuevos puntos de vista, hábitos y comportamientos respecto al medio ambiente. Y en educación forestal queremos comprender los aspectos claves de la educación forestal desde la formación técnica. Bueno, ya somos profesionales, técnicos, ingenieros agrónomos y los que no, también son personas que comprenden el comportamiento de la naturaleza. Entonces tenemos que enfocarnos en la formación técnica, en la sensibilización pública, en el manejo sostenible, en la integración de los conocimientos, en el desarrollo de capacidades, en la alfabetización forestal, etcétera, porque es importante el tema de la educación ambiental y la educación forestal, porque estas nos permiten la conservación de la biodiversidad, nos permiten entender y cómo trabajar sobre la regulación del clima, ¿no? Con los bosques que nos van a ayudar a capturar el carbono, a reducir el efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Los servicios ecosistémicos, hablando de temas de repente turísticos, pues los bosques ofrecen servicios como la regulación del agua, la protección del suelo y la polinización inclusive de cultivos. El desarrollo económico, por supuesto, está presente en la gestión forestal sostenible, pues puede generar empleo, ingresos para las comunidades locales, etcétera. La calidad de vida es un punto importante que tiene que estar enmarcada y enfocada desde la educación ambiental y la educación forestal, porque los bosques urbanos mejoran la calidad del aire y del entorno, beneficiando la salud humana. Entonces, hay desafíos y oportunidades que tenemos que entender y comprender desde el enfoque. La educación forestal puede ser insuficiente o estar desactualizada, lo que dificulta pues la gestión sostenible de los bosques. Es necesario integrar nuestros conocimientos tradicionales e indígenas sobre los bosques en los programas educativos, en las universidades, en los tecnológicos, en los colegios, donde se tocan estos temas. La educación forestal puede impulsar el emprendimiento y el desarrollo de nuevas actividades económicas relacionados con los bosques. Entonces, queridos amigos, los tipos de educación ambiental son dos: la educación ambiental formal y la educación ambiental no formal. En el primer caso, se imparte pues en instituciones y planes de estudios que figuran dentro de la formación, es decir, es un tema netamente reglada y reconocida oficialmente que va desde la educación infantil hasta las universidades en algunos países. En cambio, en, en el Perú, no todos, no en todas las etapas se habla de la educación ambiental. Y la educación ambiental no formal se refiere a los conocimientos, aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo que llevan a la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social. Contribuye de forma más notoria a la aplicación o ampliación de conocimientos relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, es la charla que estamos haciendo el día de hoy, el curso que estamos desarrollando el día de hoy, puede ser parte de una educación ambiental no formal, mientras que la educación ambiental formal ya es, pues, puede ser una carrera técnica, puede ser parte de un curso dentro de las escuelas, los colegios, dentro del tecnológico, etcétera. Sin embargo, desde donde nos encontremos, desde donde estamos, ¿podemos contribuir a cuidar nuestro medio ambiente? Por supuesto que sí. Podemos hablar y enseñar de educación forestal para mitigar los efectos oh, de los desastres naturales, del cambio climático, de los incendios forestales. Por supuesto que sí. Entonces, en esa medida, vamos a saber definir los tipos de educación ambiental. La educación ambiental cuyo objetivo busca un cambio de actitud y motivación para mejorar la calidad ambiental.
Genera habilidades para identificar y contribuir a resolver desafíos ambientales. Toma eh, de conciencia sobre la importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. También como objetivo tiene pues la enseñanza basada en experiencias. Tiene una formación de ciudadanos responsables, motivados y con confianza en sí mismo. El otro objetivo es que debemos tomar acciones que se basen en la comprensión y la capacidad de razonamiento y no en el actuar de raíz a raíz de conocimientos o información aprendida de memoria, sino que debemos practicar como parte de los objetivos de esta educación ambiental la formación particularmente de ciudadanos responsables, motivados y con confianza de sí mismo, y esta es la parte que yo voy a rescatar de estos objetivos diversos. La educación ambiental dentro de un proceso formal, ¿no? Es un proceso educativo permanente y esto se divide pues en formal y en no formal del que hablábamos hace un rato. En lo formal está en el tema escolar, en el tema superior, y lo no formal está en las capacitaciones, las publicaciones, las publicaciones de medios de comunicaciones, algunos trabajos de investigación, algunos artículos, algunas noticias, etcétera. Y dentro de lo transversal, pues vamos a entender, insertar en todas las actividades. Pero esta parte de lo transversal ya es más que todo involucrado al tema de la currícula. En un curso próximo vamos a hablar de este tema más a fondo. Sin embargo, la educación ambiental busca generar en las personas actitudes positivas, conocimientos, buenas prácticas y todo esto referido sobre todo a la conciencia ambiental que debemos tener cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las razones para promover la educación ambiental? Hay muchas razones, sin embargo, solamente vamos a hablar de 5 razones más importantes. La primera es incentivar la alfabetización ambiental, que permite concienciar a las personas sobre problemas que afectan al medio ambiente, sus causas, sus efectos, para con el medio ambiente, para con nosotros, para nuestro mundo. El segundo es desarrollar la educación ambiental en los colegios. Una sensibilización temprana en materia ambiental favorece la incorporación de un comportamiento más ecológico en el día a día. 3. Practicar el voluntariado ambiental, que significa que debe aumentar el conocimiento sobre las problemáticas ambientales y favorecer la implicación a la sociedad. Esta práctica en algunos países se trabaja bien y en nuestro país pues es escaso, ¿no? Voluntarios para cuidar el medio ambiente. Pero si decimos voluntarios para una fiesta, ahí nos apuntamos, nos anotamos todos, sin ningún tipo de distinción. Pero cuando hablamos de voluntariado ambiental, mayormente eh, lo hacen las personas amantes de la naturaleza, ingenieros ambientales o estudiantes de agronomía que comprenden la magnitud del problema. En minúsculo porcentaje serán las personas pues que no tengan de repente esa formación, pero también están allí como amantes de la naturaleza cuando éste debe involucrarnos a todos nosotros. La cuarta razón es promover la economía circular en el hogar, porque esto facilita el aprovechamiento más eficiente de los recursos a través de la reducción, la reutilización, el reciclado de nuestros residuos. En un curso anterior hablábamos de que debemos promover no la obsolescencia, sino que cada cosa que hagamos sea duradero. Hoy en día nos hemos encauzado más en usar las cosas como descartable, es decir, generamos mayor basura.
generamos ensuciar. Hay un dicho que dice limpiar es bueno, pero mejor es no ensuciar. Entonces, em, esta es una de las razones para promover la educación ambiental, que consiste pues en promover la economía circular en el hogar. Vamos a desarrollar también un curso sobre economía circular para entender en qué consiste a profundidad. Y la quinta razón, diremos, para reforzar la educación en los STEMs, que significa que gracias a ella los jóvenes entienden mejorar los cambios físicos de su entorno y les proporciona herramientas para luchar contra los problemas medioambientales. Entonces, esas razones, 5 razones de las múltiples que hay, diremos que son esenciales para promover la educación ambiental. Vamos a hablar también de los antecedentes de la educación ambiental y por qué hoy nos convoca a todos. Sabemos que en 1900, en junio de 1972, las Naciones Unidas convocaron a una conferencia sobre medio ambiente en Estocolmo y allí muchos países eh, hablaban sobre los temas medioambientales. O sea, el objetivo de esta reunión, de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, tenía como tema principal el tema el tema medioambiental, para tratar temas sobre la contaminación transfronteriza, la deforestación, la contaminación, el cambio climático, la urbanización extensa, la escasez de los recursos naturales, etcétera. Entonces, señala el hecho de que la contaminación pues no reconoce límites políticos o geográficos y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Es decir, ¿no? Si yo quemo aquí, obviamente la humareda va a afectar al vecino, a pesar de que el vecino, pues, ¿no? De repente practica una mejor cultura ambiental, pero el vecino del otro lado no. Sin embargo, esto termina por perjudicarnos a todos. Entonces, por eso se dice pues que la contaminación es transfronteriza, o sea, no respeta límites y que requieren una acción conjunta de todos los países y regiones del mundo para enfrentarse a ellos en un modo efectivo. Es lo mismo que cuando hablamos del control de algunas plagas en algunas parcelas, por ejemplo, si hablamos de mosca de la fruta, significa que la parcela de Juan, de Pepe, de María, de Luz, todos debemos hacer el control de esa plaga, pero si uno de ellos no hace el control, entonces allí va a seguir viviendo esta plaga. Entonces, similar a ello, los países han comprendido de que trabajando solamente unidos podemos hacer frente a la contaminación ambiental. Entonces, en esta conferencia de las Naciones Unidas, pues tiene su antecedente este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los organismos de las Naciones Unidas, en particular la UNESCO y las demás instituciones internacionales interesadas, establecen de común acuerdo las disposiciones necesarias para elaborar un programa educativo internacional de enseñanza interdisciplinaria, escolar y extraescolar relativo al medio ambiente, que abarque todos los grados de enseñanza y dirigido a los jóvenes, adultos, para que estos sepan qué acciones pueden llevar a cabo en la medida de sus posibilidades para administrar y proteger su entorno. Sin embargo, a pesar de esta situación, algunos países, por ignorancia propia, como en el caso Perú, tenemos un Congreso que legisla en contra del medio ambiente, un Congreso que legisla en contra de los recursos naturales, de los bosques para deforestarlo, y esto ha sido pues criticado desde varios puntos de vista, desde los sectores y las instituciones ambientales, forestales en el Perú. Es más, existen acuerdos, existen tratados
y existen disposiciones de la Unión Europea, por ejemplo, de no comprar productos que provengan de zonas deforestadas o que como consecuencia de lograr de una deforestación, de un atentado ambiental, se venda productos, ¿no? A otros países. Y esto pues califica a los países, califica como no apto, como un país no responsable y que no tiene esa capacidad. En- por ejemplo, pues saliéndonos un poco del tema, ahora que está de moda, que siempre los gobiernos, como en el caso Perú, siempre hablan de salirse de los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que el Perú está adscrito a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo toman como injerencia, ¿no? Eh, Hace poco salió a hablar nuestra presidenta, entre comillas, a decir que no somos colonia de nadie para obedecer estos tratados, pero Perú, independientemente, soberanamente, suscribió este tratado, ¿no? Al igual que muchos tratados en la que ha suscrito. Pero si vamos a estar con esta actitud de la rebeldía, la actitud politizada, de decir por intereses personales, por intereses subalternos, de no respetar las reglas de juego a nivel interno o a nivel internacional, entonces no somos un país responsable, no somos personas responsables con el medio ambiente. Por eso es que en desobediencia a estos tratados, a estos puntos internacionales, el Congreso del Perú pues legisla en contra de ella, a pesar de que existen pactos como como el de Estocolmo, ¿no? Que ha sido promovido pues por las Naciones Unidas, reconocidos por varios organismos internacionales. Vamos a hacer una relación del hombre con la naturaleza, remontándonos un poquito al pasado, para entender cómo el hombre pasa pues de ser cazador, recolector, pasa a ser agricultor, pasa a cuidar su naturaleza y poco a poco a destruirla, ¿no? Eh, entonces, el hombre en una relación con la naturaleza, pues empezó conociendo la naturaleza, ya que de ello pues dependía su supervivencia. Empezó a palparla, a vivirla, ¿no? Y adaptar la realidad a sus propias necesidades. Una necesidad para subsistir era obviamente pues comer, ¿no? Entonces tenía que recolectar frutos, tenía que cazar animales, ¿no? Para comer y utilizar la piel para protegerse como vestido, ¿no? Para las sandalias, etcétera. Entonces tuve que adaptar, por ejemplo, piedras como armas, como instrumentos, ¿no? Para cazar, para labrar la tierra, etcétera. Utilizar a la naturaleza y perfeccionarla acomodándole al modo de ser y las necesidades humanas. Utilizó los recursos naturales para protegerse inicialmente en cavernas, en cuevas, luego pues a construir y de allí salieron pues las culturas como Caral, Chavín, etcétera, ¿no? Aparte de ellos, muchos asentamientos humanos, precultura inclusive, ¿no? Sabemos que la agricultura, por ejemplo, nació um, en la cueva de Guitarreros, aquí en Yungay, en la provincia de Yungay, en el distrito de Chupluy, ¿no? La cueva de Guitarreros. Allí el hombre empezó con la primera horticultura, con la primera agricultura, sembrando no solamente productos de la zona, sino inclusive de la costa, adecuándolo, ¿no? Entonces, sembraron inclusive hasta 20 tipos de maíz, ¿no? Se encontraron también los investigadores que, que en su momento, pues, analizaron, vieron cómo en Guitarrero se había desarrollado la primera horticultura. Claro, no fue la más antigua de América porque se dice que en Cajamarca, en Saña, es
se dio la primera horticultura en Sudamérica, la más antigua ¿no? Entonces, el hombre usó a la naturaleza para satisfacer sus necesidades, pero también ha empezado a abusar de ella y acaba destruyéndola, ¿no? Entonces, esto ya pasa cuando hacemos uso y abuso ya, ¿no? De la naturaleza. Somos un país o somos el grupo humano destructor de nuestro propio hábitat, de nuestro propio medio ambiente, de nuestra propia casa. Entonces, no hemos comprendido, en vez de mejorar, estamos regresando al pasado, al modo arcaico de ser consumista nada más. En un curso hablábamos nosotros cómo los países del mundo llegan al punto de consumir antes de nada todo lo que ha sido oh, previsto o programado para todo un año, ¿no? Entonces, dentro de esos niveles está también Perú, ¿no? Que también es uno de los países consumistas. Consumimos mucho. ¿A qué se refiere? A que si hoy día hago compras para toda la semana, debería utilizar esa compra para todos los días de la semana, no que se acabe en 2 o en 3 días. Entonces, si se acaba en 2 o 3 días, entonces eh, ya estaríamos sobrevolando en el tema de presupuesto, estaríamos en un tema de déficit, ¿no? En una precariedad económica. Entonces, eso pasa porque no trabajamos sosteniblemente con la naturaleza. Como les decía, utilizamos papel, no reciclamos, por ejemplo, el papel, lo utilizamos, malogramos y seguimos utilizando. Claro, podemos comprarlo mientras haya, pero el problema es que estos papeles provienen pues de los bosques, provienen de los árboles. Entonces tenemos que aprender a utilizar, reutilizar y utilizar con madurez, con responsabilidad. Todos los recursos naturales, no todos son renovables. Hay recursos que cuando se acaban, pues ya no hay forma, ¿no? Ya no hay forma de renovarlo, ya no hay forma de volverlo a adquirir. Entonces, tenemos que comprender desde ese enfoque cómo ha sido la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, estamos cayendo en el uso y abuso de nuestros recursos naturales. En cuanto a las problemáticas ambientales actuales, tenemos mm, de todos los niveles en el tema de residuos, por ejemplo, en el tema um, de la economía lineal, del diseminado, de la contaminación del suelo. En el tema de la economía lineal, diremos que utilizamos, por ejemplo, compro un café, utilizo, ¿qué utilizo? Servilleta, utilizo vaso descartable, utilizo cucharitas, utilizo este empaque del azúcar, el empaque de la infusión, pero ese uso solamente va pues para 5, 6 o 10 minutos y de allí todo se convierte en basura. Entonces, ¿qué estamos, de qué estamos hablando? De que somos especialistas, ¿no? En, en hacer las cosas mal, ¿no? En el sentido de que mucha basura, mucho, muchos descartables, y esto perjudica a nuestros suelos. Se contaminan nuestros suelos, los residuos contaminan nuestros suelos, contamina el medio ambiente. En el tema del agua también, ¿no? También se da la escasez del agua, la contaminación del agua a través de estos residuos. Imagínate cuánta basura termina en el mar, en los ríos, o todo lo que pasamos por el desagüe y termina contaminando nuestras aguas que al final ya no sirven ni para riego.
porque muchos de ellos inclusive tienen metales pesados. Um, ya no hay agua, por ejemplo, a pesar de que estamos en la cordillera Blanca, tenemos en algunas épocas, como en estas, en la época de estiaje, agua por horas, porque ya no hay fuentes de agua dulce. Habrán ríos, pero no son aptos para consumo humano. Y muchos inclusive ya no son aptos para la agricultura. Entonces, se da una contaminación desde todo punto de vista y no solamente contra los suelos, contra el agua, también contra la misma biodiversidad, ¿no? Por la pérdida de nuestra biodiversidad, la destrucción de nuestros ecosistemas, la deforestación, la extinción de especies de animales. Por ejemplo, antes se hablaba de los cóndores en la sierra, en las cordilleras. Hoy día ya no vemos cóndores, por ejemplo. Entonces, se pierde nuestra biodiversidad. Hay muchas plantas que se han extinguido, plantas medicinales. El hábito, por ejemplo, antes se hablaba del zorro, que en algunas zonas todavía se ve, pero ya no hay, por ejemplo, los lobos o el gato montés, ya no vemos en la sierra, ¿no? Entonces, estamos llegando a esos niveles de contaminación. En el tema del cambio climático, ¿no? También por el tema de la energía, el uso de los combustibles fósiles, ¿no? También se contamina, ahora hace más calor, el sol quema, el sol puede darte cáncer a la piel y no solamente pues tenemos que utilizar sombrero, gorro para protegernos, sino que inclusive nos vemos obligados a utilizar inclusive lentes porque la energía del sol, el reflejo que rebota desde la pista, desde la tierra, daña nuestros ojos. Entonces, el cambio climático ha generado todos esos daños al ser humano, a las plantas, a los animales, ¿no? Entonces, ya no hablamos, por ejemplo, de las mismas estaciones del año, cuando se hablaba de verano, de invierno, estamos al revés, en pleno verano está lloviendo, ¿no? Entonces, tenemos esos problemas ya en la contaminación, la quema de pastizales, las emisiones de fuentes fijas, también dañan y afectan no solamente a la agricultura, no solamente nuestra vida, sino toda nuestra naturaleza. Y estos se interrelacionan, ¿ah? La contaminación tiene que ver con la biodiversidad, con el agua, la quema tiene que ver con los residuos, unos con los otros, estos se interrelacionan. No es que solamente boté basura y afecté pues en el tema de residuos, sino se afecta en todos los aspectos se afecta, ¿no? Desde el consumismo, desde ser amantes por los descartables, entonces hemos, estamos promoviendo la obsolescencia. Nos gusta la obsolescencia. Compramos algo, como está de moda, comprar cosas de Temu que te duran pues un año, medio es descartables, utilizamos y hacemos más basura. Entonces, esos temas es importante comprender desde el enfoque ambiental y desde el enfoque forestal para mitigarlo. En el tema de problemas por contaminación ambiental, tenemos pues la mala calidad de aire, ¿no? Mira, vemos en nuestras principales ciudades del Perú, en Lima, por ejemplo, una contaminación abismal desde las fábricas, desde el parque automotor, se ve cómo se afecta la calidad de vida, la sobreexplotación de los acuíferos, como podemos ver cuando hacemos el uso irracional del agua, el uso irracional de los recursos hídricos. Se hace una contaminación del agua donde pues terminan mm, las aves terminan pues muriendo, terminan contaminados, envenenados por una sobreexplotación, ¿no? La erosión del suelo, que tiene que ver también con la contaminación ambiental, el manejo inadecuado de los residuos sólidos.
pueden ver ustedes que en muchas ciudades no tenemos todavía plantas de tratamiento de residuos sólidos, no tenemos plantas, no, este, técnicos para hacer frente a todos estos aspectos. Y voy a recordar que todos nuestros comportamientos siempre tienen un impacto ambiental que a largo plazo determinan pues nuestra calidad de vida y la de nuestro planeta. El humano debe darse cuenta que sus efectos son planetarios. Cualquier cosa que hagamos va a terminar perjudicando, si es malo, va a terminar perjudicando a la naturaleza y si es bueno, va a terminar pues eh, promoviendo, cuidando a nuestro medio ambiente. Ustedes recordarán la parábola del colibrí, ¿no? En un bosque que está en llamas y mientras todos los animales huyen, dice, del bosque para salvarse frente a un incendio, el colibrí era el único que recogía una y otra vez agua del río para verterla sobre el fuego. Y en ese momento s- se le acerca el león y le dice, ¿es que acaso crees que con ese pequeño pico vas a apagar el incendio? Y el colibrí pues responde, dice, yo sé que no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Es cierto, ¿no? El colibrí solo, con unas gotitas de agua, no puede apagar todo el incendio, pero está haciendo su parte. Si más colibríes se sumaran, ya no sería una gota, dos gotas. Si 1000 colibríes se juntaran, entonces serían 1000 gotas. Y si todos y cada uno de nosotros pusiésemos de nuestra parte, entonces cuidaríamos nuestro ambiente, cuidaríamos nuestro planeta, pero no hemos comprendido que es tarea de todos. Cuidar el planeta es una responsabilidad de todos, sin importar sexo, sin importar niveles económicos, sin importar estatus. Es tarea de todos, porque aquí es donde vivimos. Sin embargo, nuestras actitudes dicen lo contrario. Cuando nos dicen limpiar, limpiamos, por ejemplo, la mitad de nuestro cuarto porque creemos que es el medio ambiente, entonces es la mitad del ambiente. Tenemos que entender, enfocarnos en que es un todo y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero positivamente, hacemos nuestra parte, pero para contaminar. La educación forestal, en un concepto ya un poco más técnico, diremos que la educación forestal en el Perú desde el enfoque de la complejidad es un proceso de reflexión a partir de la participación en un proceso nacional de revisión de la política de bosques y de un proceso de revisión mundial de la educación forestal liderado por organizaciones internacionales. La complejidad de la realidad obliga pues a los profesionales forestales a incursionar en otras perspectivas disciplinarias que no está suficientemente motivada, pero desde la propia educación forestal que mantiene la tradición disciplinaria de la ciencia. Entonces, la educación forestal es una forma de educación natural que busca vivenciar y aprender de manera integral, cercana al alumnado y a través de la experiencia práctica el conocimiento de los contextos ecológicos y sociales de los bosques y la naturaleza a fin de contrarrestar el extrañamiento del alumnado con la naturaleza. Perú es un país con una vasta extensión de bosques, cubriendo aproximadamente el 60% de su territorio. Esta riqueza forestal coloca a Perú como el segundo país con mayor extensión de bosques en América Latina y el cuarto a nivel mundial en el tema de bosques tropicales. La educación forestal en otros países va les decía, desde la educación inicial, desde primaria, y no solamente es en universidad, por ejemplo,
aquí hay una experiencia, una currícula forestal en Guatemala, por ejemplo, donde dentro de su malla curricular tienen este curso importante de la educación forestal, entender el árbol como un ser vivo. Y es todo un módulo de educación forestal que se enseña, ¿no? Que se enseña a los niños en todos los grados. Mira, ve, tenemos desde primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Y mientras que en el Perú no se da todavía eso, ¿no? Se enseña en los tecnológicos, se enseña en las universidades, pero no en todas las carreras, sino en las referidas a la materia. Entonces, en el tema de educación forestal, Guatemala nos lleva la delantera, por ejemplo, y hay otros países también que muy bien, ¿no? Se han enfocado y han entendido la magnitud del problema del que hablábamos, por lo menos lo acordado en Estocolmo, mientras que otros hasta legislamos, como en el caso Perú, en contra de los recursos forestales. Los incendios forestales eh, siempre se han dado, pero ha pasado de ser estadísticamente una cifra minúscula a ser una cifra bien grande que afecta hoy en día pues a nuestro medio ambiente. Y ahí podemos ver la trilogía de física del juego para entender que es un juego y se necesita, pues no, para el fuego, se necesita oxígeno, se necesita combustible, se necesita calor. Entonces, a partir de ello, los incendios forestales son fuegos fuera de control en un área natural como bosques, pastizales o praderas. A menudo comienzan inadvertidos, o sea, puede empezar desde una fogata, ¿no? A terminar consumiendo grandes hectáreas de pastos, de bosques, etcétera. A menudo inicia así, ¿no? Se propaga rápidamente y pueden dañar recursos naturales, destruir hogares y amenazar la seguridad de la población y de los bomberos, inclusive cuando estos acuden. Los incendios forestales tienen muchas repercusiones sobre la diversidad biológica. A escala mundial son una fuente importante de emisión de carbono, contribuyendo al calentamiento mundial que podría modificar la biodiversidad. Decíamos que el 85% de los incendios forestales, de acuerdo con los datos estadísticos, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una causa humana. Y se propagan, hemos dicho que pueden empezar como de repente como una fogata y cuando el fuego avanza, corre hasta 23 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es veloz cuando empieza a propagarse el fuego. Según Midagri, los incendios, acá tenemos datos estadísticos, según Midagri, los incendios en el Perú durante el periodo de julio del 24 a julio del 25 se han registrado 4.926 alertas de incendios forestales de alta confianza utilizando el sistema B7RC. Este número representa un aumento significativo en comparación con años anteriores y a la temporada alta de incendios suele ocurrir pues entre finales de julio y octubre, con un pico en agosto y septiembre más alto, ¿no? Muchas veces lo hacen supuestamente para llamar la lluvia en épocas de sequía, pero esta es una práctica totalmente fuera de contexto. La Amazonía peruana es particularmente vulnerable con un incremento de 111,6% en alertas de incendio en regiones amazónicas en comparación con el año 22, principalmente debido a quemas agrícolas, al cambio climático, según el Midagri. Como decíamos, estábamos creciendo estadísticamente en el tema de incendios. Entonces, no estamos entendiendo la magnitud del problema. Las alertas de deforestación entre el 22 de julio de 2025 y el 29 de julio del 2025 se registraron 277.026 alertas de deforestación, cubriendo
3,36 kilómetros de hectáreas. En las regiones más afectadas han sido San Martín, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, Junín, y son particularmente pues, afectados por estos incendios forestales con picos que va siempre entre agosto a septiembre. En las causas, siempre las principales son las quemas agrícolas, las prácticas de manejo de fuego inadecuadas, factores climáticos como el viento y la sequía, además del cambio climático. El impacto que nos ha dejado los incendios son significativos en la biodiversidad, la economía de las comunidades locales y la seguridad alimentaria, reduciendo el índice de desarrollo humano en las regiones afectadas, ¿no? Esto de acuerdo con una, una red amazónica que se llama LATE, cuya coordinadora es Pinasco, eh, que reportan estos datos. Los incendios forestales en el Perú, dice, un reciente reporte especializado revela que en septiembre del 2024 registró el mayor número de incendios en Perú desde el 2015, siendo la Amazonía peruana la región más impactada. El informe también nos dice que estos bosques y las áreas agropecuarias fueron las coberturas más afectadas. Dos de cada tres incendios, o sea, el 67%, se producen en ecosistemas naturales, mientras que el tercio, o sea, el 33%, ocurre en áreas agropecuarias. En cuanto a los focos de calor en bosques y áreas agropecuarias, ahí tenemos la data estadística, el análisis de un periodo de enero a septiembre del año 24 muestra que casi la mitad, o sea, el 49% de los focos de calor ocurrieron en áreas de bosques, el 35% en zonas agropecuarias y el 12% en formaciones naturales no boscosas, como pastizales, herbazales, inundables y matorrales. Entonces, la data que tenemos aquí, por ejemplo, de formación boscosa, área agropecuaria, la formación natural no boscosa, ahí pueden tener cómo no ha ido creciendo. Para el 2024, agosto-septiembre, registraron una alta concentración de focos de calor en los departamentos pues, de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, San Martín, Loreto, y las provincias más afectadas han sido Coronel Portillo, de Ucayali, Tahuamanú y Madre de Dios, y el Padre Abad en Ucayali, Puerto Inca en Huánuco, Atalaya en Ucayali y el mismo Ucayali, Loreto, etcétera, ¿no? Pues han sido provincias, regiones más afectadas por estos incendios forestales. Al presente año, a lo que va del año, Perú ha experimentado un aumento significativo en los incendios forestales, especialmente en la Amazonía, con un incremento de 111,6% en alertas en comparación con el año anterior. Esto es un dato de CERFOR. En las regiones de Ucayali, Madre de Dios, San Martín han sido más afectadas, con 87 comunidades nativas perjudicadas. Según el informe del COE, detalla que hasta el 20 de octubre se registraron 9 incendios forestales en San Martín. En cuanto a las causas, el 98% de los incendios son provocados por la acción humana, principalmente por quemas agrícolas. Decíamos que en Estados Unidos el 85% es provocada por la mano del hombre, pero en Perú el 98% es provocada por la mano del hombre. No solamente el 2% tiene pues otras causas. El riesgo alto, 17 departamentos en Perú están en riesgo muy alto de incendios forestales, con más de 556.000 personas en riesgo, 160.000 viviendas y 1,2 millones de hectáreas agrícolas. Las causas, decíamos, el 99% son causados por actividades humanas, con quemas agrícolas y fogatas mal apagadas. El 2000, lo que va de este año, los incendios forestales pues, han causado daños significativos, como 102 millones de hectáreas quemadas hasta el 1 de junio. Eh, en el tema ya internacional, África ha sido particularmente afectada, con aproximadamente la mitad de esa área quemada en el continente. En América del Norte, California ha sufrido incendios masivos, y en Sudamérica pues, se han registrado condiciones de sequía que han exacerbado pues, los incendios forestales. Entonces, un informe elaborado por esta Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también manifiesta que sobre estos incendios ocurridos en el 24 indica que las dinámicas detrás del fuego son diversas, y que entre las razones detrás de estos incendios pueden existir también
economías delictivas como el acaparamiento de tierras, ¿no? Entonces, mira, tenemos un dato, decíamos por eso que nuestro Congreso legisla en contra de la naturaleza, en contra del medio ambiente, en contra de la humanidad, a favor de las economías delictivas, a favor de los poderes económicos, y esas son las consecuencias del que vivimos. Por eso es que la gente cuando postula al Congreso, pues es financiado por poderes económicos y no por intereses, pues, de todos los peruanos o de buena fe. Eso solamente es el parte del discurso, pero el objetivo es que una vez en el poder todos se vuelven lobistas, sacan leyes a favor de los poderes económicos, no sacan leyes a favor del pueblo, de la agricultura, de la pequeña agricultura. Hasta hoy en día sigue abandonado la agricultura familiar. Ya va a vencer también el tiempo que se le otorgó al gobierno para legislar sobre no sobre la ley agraria. Hasta ahora seguimos con la ley Klimper, hecho a medida de las exportadoras, no es hecho a medida de los pequeños productores, de la economía, de la agricultura familiar, es a medida de los grandes. Entonces, tenemos serios problemas todavía en estos aspectos y de los 130 congresistas nadie ha legislado pues a favor de las personas, a favor del medio ambiente, a favor de proteger nuestra naturaleza, a favor de proteger nuestros recursos naturales. Al contrario, siempre han sido enemigos, diríamos, de esta sociedad, sino más basados en intereses personales. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los incendios forestales, 2,8 millones de hectáreas en la Amazonía fueron afectadas por el fuego en el 2024. Y fíjense ustedes acá los puntos de calor, ¿no? Fue afectado, por ejemplo, Brasil y Bolivia fueron los países más afectados por el fuego. El primero tuvo 1,9 millones de hectáreas de bosques amazónicos impactados, mientras que el segundo superó los 700.000 hectáreas por la misma causa. eh, en el tema del marco legal contra los incendios forestales, eh, en el uso del fuego, por lo menos en Perú, está prohibido y que el reglamento de infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre establece una multa de 10 UITs, que son hasta los 5.000 UITs, ¿no? Para todo aquel que cause daño a los recursos que integran el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación mediante el uso de fuego. Actualmente la UIT en nuestro país, ¿cuánto está? Va subiendo pues cada año de 50, de 100, el año pasado subió en 500, entonces, por tanto, la sanción puede costar carito para cada uno de las personas que provocan estos incendios. Entonces, tenemos que comprender que hay una ley, hay una regla del cual debemos obedecer, porque no solamente nos van a sancionar, sino que estamos también matando nuestra naturaleza. La gráfica aquí muestra la cantidad de hectáreas de bosques perdidas debido a la deforestación y los incendios forestales en el 24 en 7 países amazónicos. Y aquí están viendo, según la fuente, es Amazon Primary Forest Loss. Mira, la deforestación en Guayana Francesa, en Surimán, en Ecuador, en la Guayana, en Venezuela, en Colombia, en Perú. La deforestación tiene mira, cerca de 150.000 hectáreas y por el tema de fuegos estamos sobre los 50.000 hectáreas, casi llegando a los 50.000 hectáreas, fíjense. El impacto en la biodiversidad y la economía. Los incendios forestales en el Perú generan un efecto devastador en la biodiversidad y en la economía de las comunidades, principalmente que son más vulnerables.
Esta reducción en la biodiversidad y en los hábitats compromete la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias locales, impactando directamente en la reducción del índice de desarrollo humano. Y vemos pues en las regiones, mira, en el tema de la agricultura, y ganadería, la pérdida de tierras agrícolas y la destrucción de pastizales impactan directamente en la producción de alimento, lo que puede llegar a la escasez y el aumento de precios. En el tema de turismo, por ejemplo, las zonas afectadas por incendios pierden atractivo turístico obvio, lo que reduce el flujo de visitantes y afecta a los negocios locales, los hoteles, los restaurantes, las actividades recreativas. En tema de la infraestructura, los incendios pueden destruir carreteras, puentes, líneas eléctricas y otras infraestructuras esenciales, generando costos de reconstrucción y afectando la actividad económica. En tema de recursos forestales, la pérdida de bosques y recursos forestales afecta a la producción de la madera, los productos no maderables y servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, la captura de carbono. En la salud pública, los incendios forestales liberan humo y contaminantes que pueden afectar la salud de las personas, generando costos de atención médica, pérdida de productividad laboral, etcétera. Entonces, los incendios forestales nos afectan a todos, afecta a la agricultura. Y la agricultura no solamente de aquel que siembra, de aquel que cría. Si no hay nada que sembrar, si se afectó la agricultura, entonces no hay nada que comprar, no hay nada que vender. Entonces la escasez por los alimentos va a empezar a afectar a las grandes urbes, a las grandes ciudades. En el tema de turismo, ¿qué vamos a ver? Un desastre. Y la pérdida se genera ¿para quién? Para los restaurantes, para los hoteles, para los transportistas, para todo el mundo. En el tema de infraestructura, igual, ya no tendremos, por decir nosotros que paramos pegados al celular, ya no tendremos, por ejemplo, redes. Si se afectan eh, infraestructura eléctrica, por ejemplo, en el tema de agua, nos vamos a morir literal, ¿no? Entonces, tenemos que entender, y sobre todo la salud pública, cuando el incendio se realiza en una zona aledaña, igual termina afectándonos a todos nos afecta. Entonces, tenemos que entender cómo es el impacto en la biodiversidad y en la economía, ¿no? De estos incendios forestales. Eh, en el aumento de precios es un punto de la parte económica, es la pérdida de cosechas y la interrupción de la cadena de suministros pueden generar aumentos en los precios de los alimentos y productos, como hace poco, ¿no? El precio del ajo llegó a ¿cuánto? 50, 60 soles. ¿Por qué? Afectado por tema recursos hídricos, afectado por el tema plagas. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, afecta a todo el mundo. En la economía se da pues la pérdida de pasturas ganaderas, la destrucción de cultivos, la baja productividad agropecuaria, el desabastecimiento alimentario, la falta de empleo, el déficit en materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, los impactos son inmensos, los impactos son negativos. En la recuperación sostenible tenemos que trabajar bastante para promover la economía circular en la recuperación post-incendios, utilizando los escombros, deforestando con especies nativas y construyendo infraestructuras verdes. Mira, aquí tienes un campo totalmente pues incendiado, entonces, ¿qué queda? Queda recuperar, ¿no? Haciendo nuevas plantaciones, haciendo actividades de voluntariado, colaborativos en el tema de educación forestal y ambiental. Acá ven algunas acciones preventivas en la educación forestal, de la educación forestal, dice, eh, como punto importante, tenemos que entender, evitar prácticas que atenten contra nuestros recursos naturales, la quema y la tala de nuestros árboles. ¿Son acciones preventivas de la educación forestal? Por supuesto que sí, porque es la única forma de cuidar nuestros recursos naturales, evitando quemar, haciendo talas innecesarias de árboles, desde nuestro lugar, desde nuestro escritorio, gastando menos papel, menos recursos. Entonces, vamos a saber guardar nuestros recursos naturales, haciendo uso eficiente de los recursos hídricos en casa, bañándose rapidito,
utilizando y reutilizando el agua del lavadero, para el baño, para el inodoro, eh, utilizando menos energía, etcétera. Todo ayuda a sanar las heridas inmensas de nuestro planeta, y eso es el objetivo, la educación ambiental y la educación forestal. Pueden ver ustedes cómo se han perdido por la tala de árboles, por la tala indiscriminada de árboles, buscando la expansión de actividades agropecuarias en algunos casos, y en algunos casos por la minería ilegal. Se han perdido cientos, miles de hectáreas de bosques, como se puede ver. Entonces, aquí había pues vida, no solamente es cuestión de pastos, había una biodiversidad en tema de vegetales, en tema de animales, aquí todo un hábitat, pero ya no hay nada, ¿no? Entonces, eso es la forma como se destruye el planeta. Espero haber dejado algo en la conciencia de cada uno de ustedes respecto a la educación forestal y ambiental que debemos practicar, que debemos enseñar, que debemos difundir desde el lugar donde nos encontremos, y es tarea de todos, así como se dice defensa civil, tarea de todos, esto es tarea de todos también, ¿no? Aprender sobre educación forestal, sobre educación ambiental, de tal manera que podamos mitigar nosotros también los efectos del cambio climático, podamos mitigar los efectos de los desastres naturales, ¿no? ¿Qué son los desastres naturales? Son eventos catastróficos causados pues, por fenómenos naturales que resultan en pérdidas humanas, daños materiales, alteraciones sociales, etcétera. Y ya sabemos cuáles son los desastres naturales, más conocidos, los terremotos, las inundaciones, los huracanes, las erupciones volcánicas, las sequías, los deslizamientos de tierra, los tsunamis, los incendios forestales, las epidemias, todo eso son los desastres naturales. Pero podemos solucionarlo, podemos mitigar, podemos prevenir, por supuesto que sí, podemos mitigar. Los incendios forestales se pueden prevenir, sí. Las epidemias también, porque es parte de la contaminación. El tema de la sequía. Podemos, sí, sembrando agua, guardando agua. Pues por eso dice un dicho, hay que guardar pan para mayo, ¿no? Entonces, nosotros somos consumistas, no guardamos, entonces, obviamente, las sequías nos van a afectar en el tema de las inundaciones o sea, se produce el deslizamiento de tierra porque no hemos entendido la magnitud de la educación forestal de plantar árboles sobre las vías. Imagínense nomás ustedes que al borde de toda la carretera existiera bosques. Inclusive sería de repente una forma de prevenir los accidentes de tránsito, o sea, con consecuencias fatales, ¿no? Evitar que el carro pues se vaya hasta la profundidad del río, chocaría ahí en los árboles, se quedaría allí, entonces no sería tan desastrosa, imagínense. Entonces, para evitar la erosión, para evitar que el río pues empiece a llevarse todo, pero al contrario, nosotros invadimos los cauces de los ríos. Entonces, es un tema que tenemos que comprender, entender desde la óptica de la educación ambiental y educación forestal, que es un tema muy amplio, pero esta noche solamente he querido indicarles la parte esencial de una forma que pueda quedar en la conciencia de cada uno de ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad en la que seguiremos hablando de temas importantes como esta. Muy buenas noches.